Gloria al Señor, Dios le bendiga, amados hermanos, en este lindo día que el Señor ha regalado. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos ha permitido estar aquí y llegar a ustedes a través de estos medios que han sido de mucha bendición para nosotros y todo el pueblo del Señor en estos días que estamos viviendo. Damos gracias al Señor, estamos de retiro, como lo hacemos cada primer domingo de cada mes. Pues tenemos retiro en la iglesia, así pues la iglesia ha estado en retiro en este día. A Dios le damos toda la gloria y toda la honra. Quisiera pues tener un mensaje de la palabra del Señor basado en el libro de los Hechos, capítulo 19. Iniciamos pues en el verso 11. Gloria al nombre del Señor, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su santa, bendita y divina palabra, esperando, Dios, que tú hables a nuestras vidas de una manera poderosa y especial. Gracias, Señor, que estas palabras sean de muchas bendiciones para todos aquellos que han de escuchar esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Conforme a la voluntad del Señor, estaremos predicando bajo el tema Somos carta leída. Sí. Somos carta leída. Y todos sabemos que una carta, después que se lee, ya usted conoce el contenido, ya usted sabe qué quieren o qué querían expresar a través de esa carta, de manera que cualquier persona que le vaya a decir algo a usted referente a lo que previamente se escribió, usted tendrá un argumento, tendrá la forma de cómo decirle: yo sé su contenido, yo sé lo que dice, yo conozco lo que ahí pues escribieron. ¿Por qué? Porque usted ya lo ha leído, ya usted conoce. Y nosotros en el Señor somos carta leída. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, ya la gente conoce quiénes somos nosotros, porque conocen nuestro pasado y conocen el presente nuestro, conocen de cómo nosotros éramos antes de venir al camino del Señor, cómo era nuestra manera de vivir, cómo nos comportábamos delante de las demás personas, cómo vestíamos, cómo caminábamos, cómo pues hacíamos lo que cotidianamente debemos de hacer en el día tras día. Pero una vez que aceptamos a Cristo, ya la gente sabe cómo somos nosotros, porque ya comenzamos a comportarnos de una manera diferente a como nos comportábamos antes. Y aquí en esta palabra del libro de los Hechos, capítulo 19, vemos como el apóstol Pablo, la misma palabra comienza a detallar de su vida. Y dice aquí que y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién era el que hacía los milagros? El Señor. Nótese que no dice en primera persona y Pablo hacía milagros extraordinarios. No, dice y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea que siempre debemos tener pendiente que el dueño de la grey, que el dueño de la obra, que el dueño de lo que haya puesto en nosotros es el Señor. Que si usted, por alguna manera, por alguna razón u otra, el Señor ha puesto en usted vamos a decir, algo especial para predicar su palabra, de que ya usted haga milagro, de que usted pueda predicar con denuedo, de que usted tenga mucha facilidad en el Señor, sépase que eso no es suyo, fue el Señor que lo puso en usted. Y el Señor aquí detalla que y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo predicando su palabra. En esta ocasión Pablo se encontraba en Éfeso predicando la palabra del Señor. Y Pablo atravesó muchas ciudades predicando el evangelio de Jesucristo, enseñando a aquellos que fueran discípulos. Y Pablo iba donde había la necesidad, donde a él se le llamaba. Y nótese que Pablo fue, después de ser el perseguidor, pasó a ser perseguido.
Y el Espíritu Santo le instaba a Pablo y le decía que iba a pasar persecuciones, que iba a recibir prisiones, pero con todo y eso Pablo no se detenía de predicar el mensaje del Señor. Y aquí vemos cómo da a denotar de que cuántos milagros hacía el Señor por mano de Pablo, de cómo la gente eran sanados, de cómo la gente eran libertados, de aquellos que estaban endemoniados, pues recibían la libertad de parte de Dios por mano de Pablo. Dice la Biblia que aún agarraban los paños y delantales que tenía Pablo y eso lo tomaban y se lo llevaban a los enfermos, y cuando se lo ponían encima de los enfermos recibían sanidad. No es lo que está pasando en estos días, que cualquier persona agarra y se quita la corbata y se la tira a uno, que alguien toma un zapato, que se quita el saco y se lo pone. No es todo esto que está pasando ahora mismo, no. Era un poder sobrenatural que estaba sobre Pablo. Pero ¿sabe qué? Pablo tuvo que matar la carne. Pablo tuvo que matarse a sí mismo. Dice la Biblia que Pablo menospreció hasta su propia vida. La dio por basura. Dijo, yo no la necesito. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Me da lo mismo estar vivo como estar muerto. Pero cuando nosotros tenemos el orgullo, tenemos el ego que está sobre nosotros, ese poder sobrenatural no posee en nosotros. Esa autoridad de Dios no está en nosotros. Ese poder que nosotros decimos que tenemos no está en nosotros. Porque Pablo no decía, yo tengo poder, yo tengo autoridad. No, Pablo siempre vivía en humildad. Y hay muchos que quieren ser humildes, pero ¿sabe qué? Es una humildad falsa, es una falacia. No tienen tal humildad, porque a la hora que hay que enfrentar cualquier problema y hay que demostrar quiénes son humildes, no son humildes, no son capaces de ir a un barrio, a un sector, no son capaces de sentarse con gente de poca letra, con gente que son de menos recursos que ellos. No, quieren estar en los lugares altos. Pero Pablo nos enseña aquí, y el Señor a través de su palabra, todos los milagros que hacía. Usted ve tal poder que tenía este hombre. Dice la Biblia que los delantales, los paños se los llevaban, haciendo alusión de su sudor. Vemos también el ejemplo de Pedro. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. La gente esperaba el caminar de Pedro. La gente analizaba, a tal hora él ha de pasar por aquí y el sol viene de aquel lado, me voy a poner de este lado para que cuando él pase, tan solo su sombra pues me sane. Y así hacían, pero no era la sombra de Pedro que sanaba, era el Espíritu Santo que estaba en su vida. Lo que hace el efecto es el Espíritu Santo de Dios en la vida suya. Lo que hace el efecto es la santidad, es la humildad que usted tenga, que nosotros mostremos delante de la presencia del Señor y delante de los hombres. Entonces dice la Biblia que aquí se levantaron unos hijos de un tal Esceva queriendo hacer los milagros que Pablo hacía, porque habrán gente que querrán imitar lo que usted hace, habrán gente que querrán imitar lo que Dios ha puesto en su vida, pero sabe que no están capacitados ni está tal autoridad en ellos, y se levantaron a predicar y se levantaron a enseñar. Pero sabe que por eso es que dice el tema que somos carta leída delante del Señor y de los hombres. Dice la Biblia que estos hombres se levantaron a predicar y echar fuera demonios, porque hay muchos que quieren imitar lo que nosotros hacemos, pero no tienen tal autoridad. Dice que cuando se levantaron a echar fuera los demonios de aquellos que estaban endemoniados, los mismos demonios que estaban en aquella persona hicieron un alto. Hay un problema y una situación. Nosotros conocemos a Pablo y al Dios que predica Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Diciendo, nosotros a ustedes no lo conocemos. O sea, aún los demonios conocen a los que son verdaderos. Los demonios conocen a los que son fieles. Los demonios conocen a los que viven en santidad. Los demonios conocen a los que viven en pureza. Los demonios conocen a aquellos que realmente predican un evangelio fiel, un evangelio firme, un evangelio puro, un evangelio sin mancha y sin tacha, un evangelio que no es adulterado. Nosotros los conocemos, dijeron los que estaban endemoniados. Gloria al nombre del Señor. Y ellos conocían, pero le dijeron, ¿y ustedes quiénes son? O sea, los demonios conocen a los falsantes. A su tiempo los falsantes saldrán a la luz, porque los mismos endemoniados lo van a hacer quedar en evidencia de que son falsos. No nos preocupemos nosotros. No se preocupe usted en hacer que los que son falsos queden en evidencia. Los mismos demonios
lo harán quedar en evidencia. Gloria al nombre del Señor. Hay un dicho popular que dicen que el enemigo te da a ti 2 sábanas, pero te la da corta, que llega un momento cuando tú quieres arroparte completo, algo de tu cuerpo se queda en evidencia, se queda afuera. Así mismo ha de pasar con los que son falsos. Piensan tener una palabra genuina, pero no es genuina, porque aquí el único genuino es el Señor y lo que sigue en su palabra tal como Él la dice. De manera, hermano, que debemos tener cuenta de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y saber cómo lo hacemos. Nosotros somos carta leída, donde quiera que lleguemos, la gente debe saber que nosotros portamos el poder de Jesucristo, que nosotros somos hijos del Señor Jesús. Así que Dios me le bendiga de manera especial, Dios me le guarde. Espero que esta palabra les sirva para seguir firme hacia adelante. Dios le bendiga a todos.